Si algo queda claro en el gobierno de Alberto Fernández es la falta de construcción de un relato. Pero, ¿es necesario realmente que un gobierno construya un relato? Sí, es necesaria una construcción de sentido que justifique las acciones de gobierno. Pero atención, esa construcción de sentido no necesariamente debe utilizar recursos totalmente verídicos. Es decir, se puede mentir, exagerar o minimizar el contrarrelato de turno. La clave está en la manera en la que se emplee esta estrategia comunicacional llamada relato. En este informe vas a ver algunos ejemplos de relatos de gobiernos nacionales, de la dictadura que gobernó entre el 76 y el 83, el doctor Alfonsín en la década del 80 y la falta de construcción de un relato del gobierno de Alberto Fernández, pero sí el contrarrelato construido por la oposición y que hasta el día de hoy el gobierno de Alberto no ha sabido enfrentar. El relato refleja una continuidad, es decir, un encadenamiento de sucesos envueltos mediante una coherencia que produce como resultado una linealidad, un significado extendido en el tiempo. Los relatos son cruciales para alterar o consolidar estructuras de poder. Por lo tanto, tienen el potencial de generar tanto una sensación de inevitabilidad frente al presente como un efecto de que es posible y hasta necesario el cambio. Pero los relatos de gobierno también tienen un lado peligroso, en el cual se anula el sentido crítico de los habitantes y eso conlleva a que cualquier acto inhumano sea visto como algo permisivo. Un ejemplo de lo que sucedió en la última dictadura, en donde todos los hechos aberrantes muchas veces fueron tapados por el relato del gobierno militar de ese momento. Este repaso sobre la construcción de sentido en el relato no busca ser exhaustivo, pero sí mostrar de qué manera los gobiernos utilizan los medios masivos de comunicación para justificar sus acciones. Al gobierno de Alberto, a decir verdad, le falta un relato. El famoso relato es necesario para todo gobierno, independientemente de que se trate de los niveles municipal, provincial o nacional. El relato es necesario. Tampoco importa si se trata de un gobierno de facto o constitucional. Pensemos en el relato de la última dictadura. El mismo se anclaba en la lucha contra la subversión, en el peligro comunista, en que los argentinos somos derechos y humanos, la apertura económica a la libre importación o la guerra de Malvinas, que fue lo último que sostuvo discursivamente a la dictadura más cruel de la historia argentina. La dictadura de Videla, Masera y Agosti no solo recurrió al terrorismo de Estado para gobernar el país, más allá de la represión en todas sus formas, comunicacionalmente debió trabajar su imagen ante la sociedad argentina y del exterior. Por eso, desarrolló una batería de videos de pocos minutos de duración para desarrollar su relato. Las cosas han cambiado. Ahora se respira, se trabaja, se pasea, se habla con tranquilidad, hay seguridad. Aprendimos que la libertad da derechos, pero también crea obligaciones, que la solidaridad es un valor esencial para la comunidad. Retornamos al estilo de vida argentino, a nuestro estilo. Uno de ellos es acerca del estilo de vida argentino que gira en ese ideal de trabajo, la educación, el respeto, la solidaridad, todos ideales que la Junta de Comandantes buscaba reafirmar para discursivamente seguir sosteniéndose en el poder. El detalle del año 1978 no debe pasar desapercibido. Es el año del Mundial de Fútbol en nuestro país, y se habla de soslayo de un aparente triunfo contra quienes estarían en contra de ese ideal de vida. No es casual, los años 1976 y 1977 fueron los de mayor actividad represiva del terrorismo de Estado, y deja entrever que a partir de 1978 todo volvió a la normalidad. La apertura indiscriminada de importaciones, determinada por el entonces ministro de Economía, Alfredo Martínez de Hoz, tuvo que ser dada a conocer como una posibilidad del consumidor a la hora de qué producto llevarse. Situación justificada en dos de los caballitos de batalla de la economía clásica. La libre competencia conlleva mejorar la calidad de los productos y la libertad de poder elegir. Lo que no te contaban era la destrucción del aparato productivo causada por la importación de productos más baratos.
que los nacionales, el consecuente aumento de la desocupación y de la pobreza, y la vía libre para la especulación financiera. Ahora hay mucho más para elegir. Aproveche esta situación y compare. La construcción de sentido del gobierno dictatorial no solo apuntó a los adultos y a los jóvenes, también a los niños. Por eso, se realizó un cortometraje animado en donde los personajes son animales. Con un comienzo similar a los cuentos tradicionales, la voz de off relata situaciones cotidianas, demostrando el ideal del ser argentino, gente trabajadora, educada, solidaria. En cierto lugar del mundo había un pueblo muy pintoresco. Un pueblo donde la vida se deslizaba feliz y placentera, porque allí reinaba el orden, la paz y la tranquilidad. Sus habitantes se dedicaban a sus tareas cotidianas con optimismo y confianza. Trabajaban con entusiasmo, producían en abundancia y progresaban comerciando honestamente. Con figuras que representan el bien y el mal, que tanto vimos en las producciones animadas de Estados Unidos desde pequeños, se apela a construir a un enemigo que está al acecho. Mientras tanto, en otro pueblo muy distante, donde el ambiente era sombrío y agobiante, la gente que lo habitaba llevaba una existencia, al parecer, poco grata. Abundaba el trabajo, pero obligado y bien vigilado. Por supuesto que hubo más videos de la última dictadura. Estos no fueron los únicos, pero sí sirvieron como para mostrar un poquito cómo se trabajaba el relato en esa época. Un relato que creó sentido en la Argentina de esos tiempos, más allá de todos los horrores que ya sabemos, como los secuestros, la tortura, los robos de bebés, la muerte y la persecución en líneas generales que había contra quienes pensaban distinto. Un relato político eficaz enciende, moviliza y hasta incluso, cuando es necesario, paraliza el sentido social. En momentos de crisis puede llegar a detener o minimizar contrarrelatos que atentan contra la credibilidad del gobierno. Cuando la historia es sólida, puede administrar los volúmenes de la agenda pública. Definir estratégicamente qué voces, partidarias, judiciales, empresariales, periodísticas, se escuchan más alto y qué voluntades se oyen bajo. La mayoría de los relatos políticos son reivindicativos o aspiracionales, ya que el pasado y el futuro son simulaciones mentales, fantasías que se producen en nuestro cerebro. Por ende, son más difíciles de testear que aquellas narrativas referidas al presente. Los símbolos son clave en cualquier relato político. Su capacidad metafórica y simplificadora permite comprender, significar o sintetizar el relato gubernamental. A diferencia de la argumentación, que exige tiempo, atención y reflexión, los símbolos son instantáneos, directos y emocionales. Compatriotas, ¡felices Pascuas! Y les pido a todos ustedes, vueltas a sus casas, a besar a sus hijos, a celebrar las Pascuas en paz de la Argentina. Esta fue la primera parte de cómo se construye un relato en un gobierno. En la segunda parte vas a ver de qué manera Raúl Alfonsín construyó su relato durante su gobierno en la década del 80. Y también cómo en la actualidad el gobierno de Alberto Fernández no supo construir un relato, pero sí la oposición un contrarrelato que ha sido muy efectivo hasta el día de hoy. Esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en 1 hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo.